Spanish Survivors, bienvenidos a la parte 2 de este video. Hoy me encuentro en la ciudad de Zurich, en el centro de la ciudad, y te voy a llevar conmigo para que la conozcas. Zurich es una ciudad muy bonita, muy segura y también es conocida como una de las ciudades más caras de todo el mundo. Así que vamos a ver por qué. ¡Vamos! Ahora me encuentro en la estación central de Zurich. Esta estación central es enorme y tiene más de 44 plataformas aproximadamente. Y desde aquí puedes tomar trenes para ir a Alemania, Francia e incluso Italia, creo. Es una estación enorme, ¿la ves? Y muy bonita. Por acá hay un reloj gigante. Zurich es una ciudad muy limpia. Aquí hay 4 contenedores de basura. En este de aquí puedes poner restos orgánicos o basura que no se puede reciclar. Aquí van las botellas de plástico que tienen este símbolo PET. Aquí van las latas. Y por último, aquí se coloca o se desecha el papel. Papel. Se llama Niederdorfstraße y por allá puedes ver la parte antigua de la ciudad. Vamos a ver qué hay por allá. En esta calle se encuentran los restaurantes y bares más antiguos de la ciudad. Esta es una de mis tiendas de ropa favoritas aquí en Suiza. Aquí puedes comprar ropa para esquiar, para hacer actividades al aire libre, o si te gusta montar skate, por ejemplo, también puedes encontrar ese estilo de ropa aquí, o también ropa un poco más casual. Tienen muchas marcas conocidas y bueno, una buena variedad. Allá atrás puedes comprar Döner. Döner es la palabra que se usa en Suiza para referirse al kebab turco. ¡Wow! ¡Qué linda callecita! Hay muchas personas sentadas en la parte de afuera de los restaurantes. Todos bien relajados, tranquilos. Qué bonita forma de pasar una tarde de verano, ¿no crees? Acabo de encontrar una fuente de agua. El agua está bien fresquita. Lo bueno es que aquí normalmente cada vez que encuentras una de estas fuentes significa que puedes tomar el agua de aquí. Esta agua es agua potable para beber, para tomar. Así que como tengo mucha sed voy a tomar un poquito. Pero veamos cómo hago porque está un poco difícil llegar ahí. Voltea tu teléfono y suscríbete. Mira, por aquí hay una tienda donde puedes comprar crepes o crepes. Bueno,
Y es muy interesante porque los puedes llenar con lo que tú quieras. Yo pensaba que por lo general los crepes eran dulces, que solamente se le ponía, no sé, Nutella, mermelada, chocolate, pero no, puedes poner muchas cosas, puedes poner carne, por ejemplo, aquí hay huevo, también puedes poner jalapeños, queso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Acabo de encontrar un restaurante donde puedes pedir raclette. ¿Sabes qué es raclette? Bueno, el raclette es una comida típica suiza hecha con queso. El queso es un queso especial llamado raclette y ese queso lo pones en una pequeña máquina para que se funda y luego lo puedes acompañar o lo puedes poner sobre papas, por ejemplo. También puedes comerlo con champiñones, con tomates, con una gran variedad de cosas. Y es muy, muy, muy rico. Es una comida suiza muy especial, rica y típica. Y bueno, es muy interesante de Zurich porque puedes encontrar en el centro de la ciudad muchos restaurantes donde puedes pedir esta comida. Por aquí hay un pequeño pasaje. Es bien, bien angosto. Wow. Mira, parece que esos techos se van a chocar. Se van a chocar. Hay un mercado orgánico. Págale al granjero ahora o págale al doctor más tarde. Mira, he encontrado Kapstachelbeeren Bio de Perú, pero la verdad es que nunca he visto eso en mi vida. ¿Qué será? Esta parece ser una tienda muy interesante. Puedes comprar cosas al granel. Por ejemplo, esta sección de aquí es de tés. Quiere decir que puedes combinar de repente algunos ingredientes para hacer un té especial. Y por aquí puedes comprar otras cosas como frutos secos, semillas, entre otros. Tienen una gran variedad. Mira, tienen cosas de Chile, de Turquía, Grigenland, de Grecia, Irán, China. Interesante. Mira, esta es una miniatura o una réplica de esta iglesia de aquí. Interesante. Me pregunto con qué material ha sido construida. Es claramente metal. Se llama Schweizerischer Blindenbund. Es enorme. Mira. Y aquí está escrito en braille. Pero yo no sé leer braille. Y así termina este video. Gracias por acompañarme durante todo el video de hoy. Espero que te hayas divertido mucho, conocido un poco más acerca de este lugar y sobre todo que hayas practicado tu comprensión auditiva en español. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete, activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. Y bueno,
Déjame saber en los comentarios si alguna vez has estado aquí, qué te parece. Nos vemos en el próximo video. Te deseo un día muy lindo. ¡Chao! ¡Nos vemos!